obra de bueno, un año más tenemos la suerte de poder presentar otra nueva obra de Javier López, un hombre incansable, trabajador, ninguno inquieto como nadie, que está produciendo una máquina. Esto es, no sé si hace un año un año exacto. Y bueno, pues hoy tenemos el placer de volver a presentar otra obra de López. Todos los libros que estamos aquí lo conocemos muy bien, pero de todos modos es lindo resaltar. Él es periodista y escritor. Él comenzó su aventura periodística después de terminar su carrera en una revista que tenía la Diputación Provincial que se llamaba Azul, y después ya empezó a trabajar en los diarios, en este caso en el diario como redactor del diario Jaén. Él ha sido también corresponsal del diario ABC en Jaén, en Granada y en Almería, y por supuesto articulista, todo recordamos de Yo Pecador, etcétera, etcétera, como articulista en el diario Diario. También estuvo del 2003 al 2007, fue el periodista del Ayuntamiento de Jaén, de la legislatura del 2003 al 2007. Además, todo lo que he dicho, ha colaborado en diversos medios, tanto nacionales como de fuera, ¿verdad? Y además empresa y televisión. Su primer libro, como escritor ya de libros, no como articulista y periodista, sino como auténtico escritor, fue en el 2011. Su novela se llamó En aquel momento Aparte de él. Después ya, en el 2013, decía, se puso un año, publica el primer libro, yo diría, de una serie muy valiente, muy arriesgada, que se llama casi como el año pasado, pero en este caso es, si el año pasado era Soy católico, pasa algo, valiente, a ver, pasa algo, una recopilación de artículos publicados en su blog que lleva el mismo nombre, y hoy presenta la segunda parte de esa serie, que es lo mismo. Soy católico, pero en este caso, ¿algún problema? Ahí lo dejamos en el aire. La verdad que en estos tiempos que corren es ser muy arriesgado, muy valiente. Persona que da la cara, que dice lo que siente, que sea Javier López. Javi, enhorabuena. Yo espero que tenga mucho éxito y el año que viene hablamos de esta época, que todavía estaré aquí, creo, todavía poder presentar otro libro. Si quieres que me sea católico y si no, por lo que tú quieras, de cualquier manera seguro. Vamos a presentar el libro Soy católico. ¿Algún problema? Del periodista, escritor, pensador Javier López. A partir de esta presentación, el libro, que es de su autor, empieza como a buscarse la vida solo, para comenzar a ser de quienes lean sus textos, que puedan coincidir o no con otros planteamientos desde distintos puntos de vista ante las cuestiones que se plantean. Y así se verá, creo que en este caso sí, la grandeza de una obra que se ha ordenado para abrir y roturar diversos, variados, múltiples caminos, siempre en busca de la verdad con mayúscula. Pienso que un texto se convierte en una expresión del pensamiento, en una afirmación, en un grito de sensibilidad, en una llamada imperiosa que penetra por los sentidos, invade nuestra inteligencia y resuena fuerte y dulcemente en nuestra alma y acelera los latidos del corazón. Decía Blas de Otero que lo último que queda es la palabra, pero la palabra que se alza como una denuncia contra el error malintencionado y contra la expresión empobrecida. En el Señor que perdona, que redime, está la palabra de Dios, y desde esa perspectiva cristiana de la vida levanta su palabra el autor de Yo soy católico. Javier López, admirado compañero
querido amigo, inició su actividad periodística y de escritor mediada la década de los 80 del pasado siglo y lleva en el oficio de escribir para los medios de comunicación social y con los libros de creación propia alrededor de 27 años. Durante casi 13 estuvo en la redacción del diario Jaén, en cuyas páginas, como atestiguan las hemerotecas, ha dejado constancia de su bien hacer periodístico, de su buen estilo literario, pero sobre todo de su personalidad enriquecida siempre desde la humildad por la nobleza de su espíritu en un servicio a la sociedad digno de encomio y ciertamente ejemplar. Por espacio de 20 años ha sido corresponsal, colaborador del periódico ABC y también su prestigiosa firma la hemos podido ver en el periódico Ideal y en otras publicaciones como Al Sur, aparte de sus colaboraciones en radio y televisión y su paso muy positivo por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Jaén y de la Carolina, donde actualmente presta su servicio. Fiel a unos principios cristianos, para él irrenunciables, ha adquirido prestigio profesional como un periodista y escritor comprometido con unas creencias que le hacen el predicador que muestra su mejor disposición para dar el trigo de sus esfuerzos diarios en favor de los más débiles y como abridor de camino, siempre disponible para recorrerlos sin descanso con las nobles inquietudes y las justas aspiraciones que acumula y atesora en la forja que carga sobre sus anchas espaldas. Javier López es un periodista de vocación sentida, vivida y participada. Es decir, que siente con sinceridad la alegría y las penas de lo que cuenta y describe y hace suyas las necesidades de los más desfavorecidos, sin caer nunca en un subjetivismo de trasnochadas acciones, porque se confiesa claramente contrario a las posiciones de la hipocresía reinante. Y desde esas perspectivas, lo que hace, y lo hace muy bien, es participar a sus lectores sus sanas ideas de católico, sus conceptos claros sobre las creencias que asume y sus mensajes llenos de humanidad. Son muchos los temas que aborda el autor en este libro. Merecen los textos una lectura pausada, lenta, para que poco a poco vaya calando en las conciencias estos mensajes. Hace tiempo, a propósito de lo que me sugiere este libro, le leí al recordado jurista Antonio Hernández Gil, que el intelectual no pretende ganar adeptos. Su ambición es más bien mostrarse, dar cuenta de sí, buscar una vez más los rayos de luz de la inteligencia, encontrar entre los transitados caminos alguna senda nueva, recomponer las múltiples explicaciones de tantas cosas con el propósito de encontrar líneas de coherencia o fuentes de contradicción para superar las dificultades. Javier López es para mí un intelectual, esto es, un generador de ideas, de sugerencias, de incitaciones, pero desde
la base firme de unas creencias cristianas muy arraigadas en su alma. Desde ahí se superan, querido Javier López, todos los problemas. Los niños, Lourdes y el Papa. El Papa ha recibido a 22 niños enfermos de cáncer que han regalado en el Vaticano tras tararear en la gruta de la Santa la canción de Bernadette, que, diga lo que diga el laicismo, no es la versión francesa de Vamos a contar mentiras, sino la adaptación libre de Venid y vamos todos con flores a María. El laicismo intenta arrancar al hombre de la trascendencia, atraerlo con engaños, con la vieja táctica del tipo de yoga en la puerta del colegio. Y el hombre cae en la trampa, pero no el niño, porque el niño sabe bien, lo estudió en Blancanieves, que no hay que morder según qué manzanas. Ante esto, el laicismo no tiene alternativa, por lo general contraprograma, pero frente a Lourdes, ¿qué contrapone? ¿Un viaje de la chiquillería a La Habana? Marx tendrá otra idea, pero el laicismo no alcanza siquiera categoría de metadona del pueblo por su limitado efecto placebo. En cambio, el de Jesús es eterno, con la ventaja de que quien lo busca, lo encuentra, siempre, también en Lourdes. Dios no juega al escondite con críos que necesitan un milagro. Rima fácil. Los pareados han hecho menos daño a la literatura que a la vida. La rima fácil no repercute en marinero en tierra, al contrario, agiganta la grandeza del 27, en tanto que su utilización impide a los acólitos del simplismo consonante encontrar Garcilaso. Es decir, su uso continuado impide que comprendan que si le dieran más vueltas a la cabeza, descubrirían el soneto. Supongo que sacad los rosarios de nuestros ovarios, el grito de guerra de las abortistas, pretende herir a alguien, a la Iglesia, por ejemplo. Pero la Iglesia cuenta con San Juan de la Cruz, no para darle la respuesta a un par de frases soeces, sino para eternizar la lírica. Los pareados, en cambio, son los yogures de la poesía. Llevan la fecha de caducidad implícita y también la obviedad. Está claro que para los ovarios alguna gente prefiere las bolas chinas. Vicente es una grandísima persona y creo que es una exageración bastante de las cosas que ha dicho en su presentación. Me ha gustado mucho, pero también porque a la gente nos gustan los halagos, sean o no ciertos. Lo que pasa es que yo creo que sí, que ha tenido unas grandes verdades. Cuando nos ha comentado que verdaderamente soy un hombre de fe, pero no cuando ha dicho que yo soy una persona ejemplar, porque si fuera una persona ejemplar no hubiera escrito este libro. Este libro nace fundamentalmente del pecado, o sea, de la persona que se redime del pecado, escribe este libro. Si no, es muy difícil. Y si no conoces dónde están los desfiladeros, si no has sido la oveja número 100, la que se le perdió a Jesucristo, si no has estado en los peores lugares, es muy difícil encontrar las palabras exactas para definir qué es aquello, qué son los peores lugares. Más bueno te lo digo. Gracias. Bien, esa es la visión. Este libro iba a ser muy breve, iba a leer un poquito, muy poquito. Este libro, segunda parte del manual de autodefensa para creyentes vilipendiados, intenta aclarar a los católicos que el combate cuerpo a cuerpo contra el laicismo fortalece la musculatura de la fe. Es decir, que no nos acojonemos. Para el matonismo laicista, el católico apocado es el niño de la gafa, el escolar orejudo que respira aliviado el día en que en clase no se burlan de él. Así como el escolar orejudo, al confundir la tregua con la piedad, agradece al matón la deferencia de dejarle un día en paz.
Así el católico apocado yerra cuando guarda un silencio táctico para no enfurecer al mundo. Y yerra porque el mundo sabe lo que quiere, amedrentar. El laicismo propone al católico que se mimetice con el entorno relativista para no tener problemas. Pero el problema, la persecución por causa de Cristo, es consustancial al católico, de modo que le pide lo imposible. Por este motivo, el laicismo, ante la imposibilidad de imponer su criterio, pretende confinar al católico en una reserva. Para el laicismo, los católicos somos, lo he dicho en una entrevista reciente, somos comanches con rosario, gente pintoresca que se aferra a la religión como un niño a la mano de su abuelo, para sentirse ingenuamente seguro. Pero es el laicismo el que transita hacia él. Este libro muestra a los católicos la importancia de defender la fe de los ataques laicistas. No es, sin embargo, un libro de combate, sino de respuesta a las preguntas arquetípicas que utiliza el laicismo para arrinconar al católico apocado. Quien solo se siente seguro en el templo, refugio antiaéreo de la fe, cuando es la calle la que necesita el testimonio cristiano. El católico burbuja vive en su mundo, pero Jesús nos pide evangelizar, es decir, hacer camino, correr el campo otra vez, andar en compañía. El católico apocado, empero, teme a las preguntas y considerar que tiene la respuesta a cualquier cliché cercado por interrogaciones que le haga el mundo. Entre las que destacan las que pregunta siempre la Iglesia que por qué la Iglesia no pide perdón. Los que enarbolan la cantinela de que la Iglesia debe de pedir perdón, evidencia de que no van a misa. El católico, en la liturgia y fuera de ella, no se cansa de pedir perdón, al igual que Dios, como aclara Papa Francisco, no se cansa de perdonar. Y el laicismo, algunos laicistas al menos no comulgan con el ejemplo. Vamos a poner el caso de quienes alzan el puño. Alzar el puño es la señal de la cruz que es de nombre laico. Pero un puño levantado, lo mismo es un ejemplo de lucha obrera, un buen ejemplo de lucha obrera, lo mismo es un ejemplo de lucha obrera que un ejemplo de gulag. Lo mismo se vincula a las conquistas sociales que a los 100 millones de muertos, en el que los historiadores cifran el daño colateral de la Revolución Rusa. ¿Pide perdón quien, consciente de la atrocidad del pasado, levanta un puño? No. Pero debería, aunque la sociedad le exime de hacerlo, porque para una sociedad que se alimenta de estereotipos, el progresismo es una ventana que da al horizonte y el catolicismo es una religión de ancianos, regida por ancianos. El laico asegura que el católico no está con los tiempos, pero omite que las civilizaciones, estas también, caerán, y la Iglesia siempre permanece. Y esto es así porque no estar con los tiempos presupone no tener fecha de caducidad. El laicismo lo juega toda la carta de la opinión pública previamente influenciada para asegurar, por ejemplo, que España es un país de católicos, de hombres y mujeres que hace mucho que dejaron de persignarse. Pero lo cierto es que no ofrece alternativa a la fe, a esta gente en la que, aunque alejada, aún pervive el credo. Si el laicismo no le ofrece alternativas es porque no las tiene, y como no las tiene, intenta cercenar la esperanza de quienes sabemos que Dios es un pastor que no tañe la flauta hasta que no encuentra la oveja número 100. Quiero decir que mientras el laicismo oscurece la vida del hombre oscuro, Dios le revela el camino mediante destellos para orientarlo, sin tener que cogerlo de la mano para que capte la importancia del libre albedrío, para que decida si se coge esa mano o no. El católico, confiado en Dios, sabe que lo peor que le puede pasar a un hombre que camina de espaldas por un desfiladero no es perderse las vistas. Pero ¿cómo se demuestra a un laicista instalado en el carpe diem que la resurrección es la buena vida? En mi caso, con la utilización de la ironía, que es el solomillo del humor, desde la que interpreto lo que sucede sin darle vela al hígado, tan presente en quienes desconocen que es posible tomarse las cosas en serio sin perder la sonrisa. Y ya que estamos en clave de humor, podría parafrasear a Janet y decir que yo soy católico porque el mundo me ha hecho así. Intento ser buena persona, pero no siempre lo consigo, no siempre lo he conseguido. Si pudiera retroceder en la vida, arreglaría lo que descompuso y retornaría ya nuevo a esta edad tan bonita en la que estoy, en la que uno pedalea en llano. Y si arreglara todas esas cosas, y si pudiera arreglarlas, pues sería un hombre mucho más feliz de lo que soy, que soy muy feliz. Y para arreglarla, yo al menos pido perdón a Dios, y Dios me lo concede, y al liberarme del pecado, Dios me concede quizás mi mayor súplica, es volver a tener una conciencia de niño. Muchas gracias.